Entonces, como les comentaba, ¿no es cierto? Dentro de la estructuración de estos valores en la bolsa de en la bolsa boliviana de valores, es muy importante el tema del análisis de estados financieros, ¿ya? Como les comentaba, yo les sugiero, por favor, tienen que repasar, ¿no es cierto?, todo lo que concierne a esta materia que están llevando prácticamente en este año también, ¿no? Entonces, veamos un poquito. ¿Sí? Aquí les voy a mostrar un poco cómo es lo que, qué es lo que se hace, ¿no? Se hace una descripción, por ejemplo, del balance general, ¿no es cierto? Como pueden ver, van viendo cómo está compuesto, por ejemplo, el activo, ¿no es cierto? Qué características tiene y no solamente de una gestión. Fíjense acá, por ejemplo, no se olviden que esta emisión se ha hecho en el 2019, entonces, por ende, se ha estudiado prácticamente 5 gestiones. Se ha visto el 2014, se ha visto el 2015, el 2016, el 2017 y el 2018. Entonces, eso quiere decir que ven más o menos el comportamiento que hay por lo menos de 5 años, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver justamente más o menos lo que estábamos hablando del análisis vertical, ¿no es cierto? Fíjense, a ver, este banco, Banco FIE, por ejemplo, ¿ya? Esto es un balance, esto es un análisis vertical, por si acaso. A ver, dice, de todo su activo, ¿ya? De todo su activo, dice que tenemos 11.140 millones, ¿no? En cartera neta. ¿Qué quiere decir eso? Que está prestado, ¿sí? Entonces, ¿está bien? Sí, un banco, ¿sí? Su mayor activo es el tema de préstamos, que se lo llama cartera, ¿ya? ¿Qué más tiene? Veamos. Disponibilidades, tiene disponibilidades. ¿Qué quiere decir eso? Es efectivo, digamos, o valores que se pueden volver rápidamente efectivo, ¿no? Eso es en la situación de que yo quiero retirar mis ahorros, entonces tengo todo el derecho de hacerlo y el banco debería responder, ¿no? Fíjense en ese tema, ¿ya? Tiene prácticamente, o se tiene, vamos a ver aquí, se tiene más o menos 933 millones de bolivianos que tiene este banco o ha tenido este banco en 2018 para poder eh, devolver, digamos, el dinero de los clientes, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué más? También está compuesto por inversiones temporarias, dice, ¿no? Entonces, a veces todas las empresas, cuando tienen mucho dinero, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Eh, Tienen que invertir en algo, ¿no? Porque si nos va a perder valor. Es como, es como una persona, ¿no? Si tienes algo de dinero, mejor si lo inviertes en algo, fuera de lo que tú haces realmente, ¿no? Entonces, esa es la situación. Y fíjense, tienen 1.516 millones de bolivianos, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, fíjense, tienen una estructura, ¿no es cierto?, del activo. Y esto es en realidad un análisis vertical, donde yo veo, ¿no es cierto?, de qué está compuesto prácticamente en este caso el activo. Y puedo ver también de qué está compuesto el pasivo como el patrimonio, ¿no es cierto? Imagínense un banco que tenga, no sé, pues solamente un 40% de plata prestada o de cartera. Ya, mal, ¿no? O sea, estaría mal, algo estaría fuera del lugar, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, para eso nos ayuda el tema de lo que es el análisis vertical, para ver si una empresa tiene las características que debería tener dentro del rubro que trabaja, ¿sí? Nuevamente, que un banco tenga la mayor parte de sus activos en préstamos, que se lo denomina cartera, está bien. Por ejemplo, aquí más o menos el 78% más o menos. ¿Sí? Entonces, para eso nos sirve a nosotros el análisis vertical. Y vean cómo yo puedo presentar, exponer, ¿no es cierto?
lo que es el activo con el concepto de análisis vertical. ¿Ya? ¿Qué más tengo aquí? Por ejemplo, aquí he hablado de manera general del activo, ¿verdad? Aquí, en cambio, tengo algo, la estructura solo de las disponibilidades, ¿sí? Fíjense, tengo de abajo para arriba, tengo disponibilidad en el Banco Central de Bolivia. Tengo en otros bancos y corresponsales del país. Los bancos también tienen sus cuentas en otros bancos, ¿sí? Así funciona esto. Y en caja, o sea, para devolver, por ejemplo, a los clientes, fíjense, tengo 352 millones, ¿sí? Bancos y corresponsales, o sea, del exterior, tengo un monto también. Y documentos de cobro inmediato, ¿no es cierto? Tiene en menor cuantía, pero tiene. Entonces, fíjense, no solamente puedo hacer el análisis vertical de los activos, sino de cada cuenta podría ser algo más detallado. Fíjense aquí solamente es de las disponibilidades, que era en realidad, fíjense, ¿dónde está disponibilidad? Era el color beige aquí, estito. De estito se ha desglosado, fíjense, en todo esto. ¿Sí? Lo mismo, fíjense, las inversiones temporarias de Banco FIE, ¿en qué han invertido? Aquí está. Inversiones en entidades financieras del exterior. Ajá. Inversiones de disponibilidad restringida, o sea, como un fondo cerrado, o sea, que no voy a poder retirar en cualquier momento. Inversiones en otras entidades no financieras. Ah, puede invertir un banco en algo no financiero. Por ejemplo, yo les cuento una anécdota interesante. El Banco Visa, por ejemplo, ¿sí? Eh, juntamente con la, ¿qué se llama? Con la Vitalicia, han importado, por ejemplo, barbijos, ¿sí? Y estaban vendiendo barbijos. La Vitalicia, que es una empresa de seguros de vida, por ejemplo, no sé si han visto, últimamente se está dedicando a bienes raíces. Están construyendo edificios y los venden esos edificios, ¿no es cierto? Entonces, una empresa también puede invertir en otra cosa que no sea su rubro, ¿ya? Hay también ese tipo de inversiones. Inversiones en entidades públicas, no financieras del país, productos devengados por cobrar inversiones temporarias, previsión para inversiones temporarias, inversión de entidades financieras del país. Un banco también puede comprar acciones de otro banco, ¿no es cierto? Sí. Por ejemplo, el Banco Fácil, recientemente, a principios de octubre, creo que era, compró una parte del FIE. Había un inversionista del FIE, uno de los accionistas, que era extranjero y se fue. Entonces puso a disposición sus acciones y el Banco Fácil, por ejemplo, compró esas acciones, ¿no? Entonces, al ser una sociedad anónima, puede suceder eso tranquilamente. Entonces, fíjense, se puede explicar qué es lo que ha pasado con las inversiones temporarias. Y de esa forma, por ejemplo, aparte de que hay una parte gráfica, ¿no es cierto? Se hace una descripción, ¿no es cierto? Para que se pueda entender de mejor manera qué es lo que ha sucedido, ¿ya? Pero hasta ahí, ¿qué les estoy mostrando? Por si acaso, un poco a detalle el análisis eh, vertical, ¿no? Ahorita vamos a llegar al análisis horizontal, ¿ya? Posteriormente, por ejemplo, acá, fíjense, este no no lo van a ver bien. Fíjense, tenemos también la estructura del pasivo, ¿sí? O sea, cómo está estructurado. O sea, también es un análisis vertical, ¿ya? Fíjense, el 73% del pasivo es obligaciones con el público. O sea, el banco trabaja con plata ajena, ¿no? Todos sabemos eso. Entonces, fíjense, debe 73%, ¿sí? Después dice obligaciones con bancos e instituciones financieras. O sea, un banco también se puede prestar de otro banco,
¿sí? Otros pasivos, previsiones voluntarias, valores en circulación, obligaciones subordinadas, obligaciones con participación estatal. Entonces, ¿qué es lo que yo resalto acá? Así como el activo más importante del banco es la cartera, también es normal que un banco, ¿sí?, tenga el mayor porcentaje dentro de los pasivos de la plata del público, ¿no? Que a eso se le llama obligaciones con el público. Entonces está bien, ¿no es cierto? Porque así funciona. Es una característica, ¿no es cierto? Sí. Entonces, para eso me sirve el análisis vertical, para ver si esta empresa tiene más o menos las mismas características que otras empresas del mismo rubro, ¿sí? Les vuelvo a decir, ¿qué pasa si aparece un banco que tiene solamente el 25% con obligaciones con el público? Algo atípico, algo raro, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, para eso nos sirve. Y ahí, obviamente, fíjense, hay una descripción prácticamente de todo lo que ha sucedido y el porqué, digamos, de sus valores y todo eso. Y ustedes pueden darle un análisis, ¿ya? Vamos a lo que me interesa también, ¿ya? También aquí está el tema de patrimonio. Fíjense, capital pagado, dice, ¿no? El verdecito, el base, reservas, ¿no? Y el tipo verde, más o menos, los primeros resultados acumulados. Normalmente esas son las tres cuentas principales dentro de lo que es el patrimonio de cualquier empresa, ¿sí? El capital pagado en realidad es lo que han aportado los propietarios, digamos, de la empresa. Las reservas, no sé si se acuerdan en la clase de, de acciones, veíamos que las empresas cada fin de año, ¿sí?, puede destinar de sus ganancias, puede destinar una determinada reserva. No se olviden que también había una reserva obligatoria, o sea, el Código de Comercio te pide, te exige que haya un porcentaje de reserva y obviamente el empresario, dependiendo de la situación, puede aumentar más reserva, ¿no? Es como un colchón que puede servir para momentos difíciles, ¿ya? Y los resultados acumulados prácticamente es la acumulación de aquello que eh, no se va a ir ni como reserva y es muy probable que de aquí salga lo que son los dividendos, ¿ya? Ahora lo que quiero llegar, ustedes pueden leer todo, o sea, en otras palabras, en un prospecto se analiza todo lo que es el activo, cómo está estructurado, si está dentro de los parámetros. Lo mismo pasa con los pasivos, lo mismo pasa con el patrimonio, como acabamos de ver, ¿no es cierto? Sí. Ahora bien, aquí viene un poco lo que es el análisis horizontal, ¿sí? Les había dicho, por ejemplo, que en este caso, ya, eh, el análisis vertical que hemos visto hace rato solamente era de la última gestión del 2018. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí solamente ves cómo está la situación, ¿no es cierto?, en un determinado momento, que en este caso es el 2018. En cambio acá, jóvenes, fíjense, se hace el análisis horizontal. El análisis horizontal es cómo va cambiando una cuenta conforme va pasando el tiempo. Sube, baja, se mantiene, ¿no? Entonces, para eso nos sirve el análisis horizontal. Y para eso se trabaja con más de dos gestiones. En este caso, tenemos 5 gestiones. Entonces, eso nos da una idea de cuál es el comportamiento de ciertas cuentas conforme va transcurriendo el tiempo. Y eso es muy importante en finanzas, ¿no es cierto? Si yo tengo antecedentes de que estoy generando utilidades, entonces es muy probable que los próximos años también voy a generar eh, utilidades. Pero si ya voy arrastrando, no sé, 2 gestiones o hasta 3 gestiones donde no me acompañan los resultados, entonces es muy probable que al año también sea una misma situación o similar, ¿no es cierto? Entonces es algo que hay que analizar, ¿ya? Entonces, aquí
prácticamente lo que se ha hecho aquí es un volteo, ¿ya? Les explico qué estoy diciendo. Cuando se analiza los estados financieros de una empresa, hay el término volteo, ¿ya? Son planillas, ¿no? Como estas en Excel, donde básicamente es lo único que se hace es llenar todas las cuentas de cada gestión para justamente poder analizar y ver qué es lo que sucede o qué es lo que ha sucedido, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí lo que se ha hecho es prácticamente vaciar todos esos datos de los estados financieros, ¿sí? Y aquí hay ciertas particularidades. Por ejemplo, no siempre se mantienen las mismas cuentas en todo el tiempo. Por ejemplo, fíjense bienes realizables, ¿no? El 2014 no había, no existía, digamos, esa cuenta, o no lo manejaban como cuenta particular. El 2015 tampoco. Recién a partir del 2016 ya ustedes pueden ver acá lo que estoy marcando, ¿no? Unos valores para esa cuenta, ¿no? Entonces, puede suceder eso, ¿sí? Pero ya tengo información para ver qué es lo que está pasando, por ejemplo, con esa cuenta, ¿ya? Entonces, el análisis horizontal solo nos muestra la tendencia, qué es lo que está pasando, ¿ya? A ver, algo, digamos, que me interesa, por ejemplo, a ver dónde está. Permítanme un ratito. Tiene que estar más abajo, entonces. Les invito a que ustedes puedan darle una leidita también, ¿ya? Fíjense, por ejemplo, lo mismo, o sea, en el análisis horizontal, lo mismo se hace con el estado de resultados. El cuadro que veíamos hace rato era del balance general, donde estaban todas las cuentas del activo. Y también aquí se hace lo que es el análisis horizontal del estado de resultados. Y fíjense, aquí están todas las cuentas de ingresos y egresos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con los ingresos? El 2013, 946, 2014, 1.091, en 2015, 1.123, en 2016, 1.188, 1.254, 1.340. Entonces, por lógica, aparentemente, el 2019 tendría que aumentar también, ¿no? Entonces, ¿qué puedo concluir yo? Que aquí hay una tendencia creciente de lo que concierne a los ingresos financieros, ¿sí? Lo que más me interesa tal vez, o una de las cosas que me interesa, por ejemplo, gastos de administración, ¿no? 554,000, 614,000, 684,000, 727,000, fíjense, el 2016, o sea, ha aumentado la planilla, ¿no? Ha bajado el 2017 a 714,000 y fíjense, el 2018 también ha bajado a 709. Entonces, ¿qué pueden concluir de estos jóvenes? Que al ver que se estaba aumentando esto, seguramente ha habido recortes, ¿no? Y los que conocen gente que trabaja ahí, el FI ha sido uno de los bancos que ha tenido realmente bastantes recortes en eso, ¿ya? Les estoy diciendo que antes pagaban, el 2016 pagaban 727,000, por ejemplo, de sueldos, por ejemplo, y ha bajado a 714. ¿Qué quiere decir? Que han despedido gente, ¿no? Y para el siguiente año que ha pasado, han despedido más gente, ¿no? Sí, entonces es una tendencia, pareciera que va a mantenerse, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más? Tal vez el resultado neto, por ejemplo, que creo que es algo importante dentro de esto de la bolsa. Ustedes no van a confiar su plata en alguna empresa donde está un poco, donde aparentemente va a haber pérdidas a futuro, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá, en ese tema, ya para terminar, ya había sido a las 10, este año 83,000, 112,000, 127,000. Aquí ha pasado algo, fíjense, de esta gestión a esta ha bajado a 116, 116 a 101, ¿no? De 101 ha subido a 121. Ahora,
Puede ser que estas cosas, estas disminuciones, no solamente sea con el FIE, puede ser que haya sucedido a nivel sistema. Por ejemplo, esta situación del COVID, por ejemplo, de este año del 2020, va a ser algo que afecte prácticamente a toda la banca, ¿no es cierto? Y seguramente todo el sistema financiero no va a tener las ganancias por lo menos como las del año pasado. Va a ser normal, ¿sí? Que disminuya, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si todos los bancos están más bien aumentando sus ganancias y solo el FIE ha disminuido de 127 a 116? Ah, bueno, eso sí, ya es una llamada de atención y yo ya dudaría en confiar, por ejemplo, en esa emisión, digamos, de bonos, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, ¿no? También se hace por porcentajes, ¿ya? Entonces aquí tenemos, aquí tenemos el cuadro con valores y aquí tenemos el porcentaje. Si se acuerdan, por ejemplo, del tema del análisis vertical, ¿no es cierto? Siempre se representa mediante porcentaje. Lo mismo se ha hecho aquí, seguramente debe estar con el tema del activo, ¿ya? Que también se presenta de manera porcentual, ¿ya? Vamos a ver, aquí está, ¿no? No es este. Tendría que estar aquí. Aquí está. En el cuadro de arriba veíamos con valor monetario. Y acá estamos viendo porcentualmente, ¿no? Que nos da una mejor idea. A veces nos podemos perder aquí, ¿no ve? Pucha, comparando. En cambio aquí, no. A ver, por ejemplo, algo que me llama la atención. La cartera, por ejemplo, fíjense, ha sido el 81% el 2014, 79% el año siguiente, 79% el otro año, ¿no? Y 78,62 y finalmente el 2018, 78,41. Hay como una especie de estabilidad, ¿no? Ahí se mantiene, digamos, ¿no? Entonces, yo puedo decir que se está manteniendo el tema de la cartera. Es un buen signo, digamos, en ese tema de la banca, por ejemplo, ¿ya? Aunque esto debería aumentar año tras año, ¿sí? Entonces, fíjense, hasta aquí hemos visto un poco el cómo se maneja el tema del balance, del análisis vertical y del análisis horizontal, ¿sí? El día miércoles vamos a ver algo de ratios, ¿ya? Que es muy importante, que yo quisiera, por favor, que lo tomen muy en cuenta, que les va a servir bastante, ¿ya? O sea, quieren trabajar en banca o en finanzas, sí o sí tienen que saber ratios, ¿sí? Y vamos a hacer un breve repaso de lo que también tendrían que haber avanzado, ¿no? Con el fin de que concientizarles un poco, es algo que no tienen que olvidarse, es algo que no, a veces pasa que llevas una materia ahora y ese rato lo sabes, ¿no? Conoces, haces ejercicios, todo, pero después pasa al año, ya te olvidas y a veces ya no lo manejas. En cambio, este tema de ratios y el análisis horizontal, el análisis vertical, si van a estar en este rubro de administración, señores, tienen que estar siempre presentes, no tienen que olvidarse. Si se acuerdan, en ratios son fórmulas, ¿no? Sí, esas fórmulas no tienen que olvidarse, ¿ya? Entonces ahí viene un poco la recomendación.